Bien amigos, continuamos, esto es Hora 8, estamos con el doctor Carlos Parodi 13, catedrático en la Universidad del Pacífico. Después viene el licenciado Alejandro Flores, que es oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO para América Latina, que va a participar en la Expo Alimentaria, y con él vamos a hablar sobre acuicultura y posibilidades empresariales en todo lo que es pesca. Bienvenido, Carlos, una vez más, muchas gracias por tenerte en Hora 8. Muchas gracias, Ricardo, un verdadero placer estar con ustedes y con tus televidentes. Bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener la crisis económica mundial en nuestro país en el corto plazo? A ver, comencemos por comprender que la crisis internacional es una crisis básicamente de sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento tanto de las personas como de las empresas y de los gobiernos. Entonces es una crisis difícil de solucionar. Usualmente cuando hay una crisis de ese tipo en cualquier familia, la familia tiene que bajar los gastos para poder pagar sus deudas. Algo parecido le pasa al mundo ahora. Tiene que bajar sus gastos. El problema es que cuando las grandes economías del mundo bajan sus gastos, es ahí cuando nos afecta a nosotros. Porque son ellos los que compran, por ejemplo, las materias primas que produce el Perú. Entonces, el primer impacto de la crisis está vinculado con el hecho que el Perú va a poder exportar menos que antes porque los mercados de llegada se van a reducir. Algunos decían que China podía ser la salida, pero hay que pensar lo siguiente. Los principales compradores de lo que produce China son Europa y Estados Unidos, que son las dos zonas del mundo obligadas a tener que bajar su gasto para poder pagar su deuda. Entonces China, como consecuencia, si tiene que venderle menos a esas zonas, China va a producir menos. Y si produce menos, entonces le demanda al Perú menos materias primas. Menos hierro, menos cobre. Menos hierro, menos metales. Menos metales. Y eso tiene no solamente un impacto en que la minería, digamos, va a haber un crecimiento más lento, sino además que la principal fuente de recaudación del gobierno, que es lo que va a financiar los programas sociales propuestos por el gobierno, es la minería. Entonces es bien complicado el tema. El tema es más complicado de lo que parece. Creo que vamos a estar frente a un colapso no visto en la historia. Bueno, en alguna oportunidad Alejandro Indacochea de Centrum, acá en el programa dijo que era una crisis similar, digamos, a la crisis económica de los años 20. O sea, tú compartes un poco en cierto modo sí, pero el problema es que la crisis de los años 30 se comienza a arreglar en el 33, 34, etcétera, y ya de ahí se va para adelante. En el caso actual, la crisis empezó en el 2008, se colocó liquidez, en otras palabras, se inyectó dinero a las economías para que éstas se recuperen, pero sin solucionar el problema de fondo, que era el problema en el sistema financiero y el problema de la burbuja inmobiliaria, esto que los precios de las viviendas suban tanto y después caigan. El problema de ahora es que ante una, digamos, segunda vuelta de la crisis, nuestros países ya no tienen el colchón que tenían de ahorro en el año 2009 para poder colocarlo dentro del sistema. Es decir, tenemos menor margen de maniobra. Yo insisto en lo siguiente, si el problema es global como que lo está haciendo, la solución tiene que ser global, no puede ser individual la solución. Creo que los países, los presidentes tienen que generar un foro, el G20, el grupo de los 20 países, el conocido G20 es el foro adecuado, creo, para discutir en forma global esta solución, porque si no, los impactos van a ocurrir sobre, digamos, la posibilidad que el gobierno del Perú diseñe e implemente los programas sociales que tanto espera la población. Sin embargo, se dice que nosotros, los peruanos, estamos en una situación, digamos, menos vulnerable, digamos, estamos en mejores condiciones de afrontar esta crisis que casi todos los países de la región. A ver, el buen manejo económico que hemos tenido. ¿Qué tan cierto es eso, Carlos? Hasta cierto punto. Definitivamente hemos tenido un buen manejo económico que se sigue haciendo, pero en el evento de una crisis, digamos que, para ponerlo más o menos en términos simples, el dinero que el gobierno tendría que utilizar para inyectarlo en la economía, tiene que sacarlo del ahorro que el gobierno tiene. Y el ahorro es el producto de los ingresos sobre los gastos. La diferencia es el ahorro. En el año 2010, el Perú tenía ahorros. Ahora no tiene ese ahorro. El ministro Castilla ha planteado generar ese ahorro para el siguiente año, pero mientras tanto no tenemos ahorro. Entonces lo que se está haciendo es tratando de, digamos, como se dice, rascar la olla, reasignar gastos para tener algo de dinero para tener que poner en la economía. En ese sentido somos más fuertes que otros, pero hay otros países, por ejemplo, como Chile, que se han ahorrado, cuyos gobiernos han ahorrado y tienen cómo hacerle frente al asunto. Pero igualmente el Perú sigue siendo una economía muy sólida, por lo menos en términos económicos. Lo que está faltando es que lo económico se refleje en lo social.
Eso es lo que falta. O sea, como consecuencia de todo esto, no habría plata, digamos, para manejar los programas sociales de los que tanto se ha hablado en la campaña. Exactamente. Digamos, el hecho que no habría es muy, muy duro de repente, ¿no? Va a haber menos de lo que se esperaba. Exactamente. Eso sí es con seguridad. ¿Qué países de la región van a sentir con más fuerza la crisis? Básicamente aquellos países que no han ahorrado. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela, en la medida que el petróleo siga bajando, va a tener tremendos problemas. Bolivia también, además de los conflictos sociales que en este momento tiene, ¿no? Paraguay es otro país que va a sentir la pegada también. Ecuador también, muy duro Ecuador, por básicamente petróleo, camarones. Va a sentir la pegada. Entonces, creo yo que lo que hay que comprender es que en este periodo que viene, en estos años que vienen, digamos, no hay que exigirle demasiado al gobierno de Humala, porque el presidente no va a poder hacer muchas cosas, probablemente no porque no quiera, sino porque el contexto externo no se lo va a permitir. Y en ese sentido, Ricardo, quería hacer una precisión. El contexto externo que tuvieron el presidente Torero y el presidente García fue mucho mejor. Mucho más favorable. En comparación de este. Entonces, digamos que la situación es compleja ahora. Ahora, más que nunca hay que tener cautela. La palabra es cautela, tanto a nivel familiar como a nivel gobierno y a nivel de empresas. ¿Cuántos años se prevé que podría durar esta crisis? Esa es una buena pregunta, Ricardo. Al ritmo que van las cosas, en la medida que el problema de sobreendeudamiento no se solucione, pueden ser varios años, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 más o menos. Desde luego en el camino pueden pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, Europa puede salir Grecia de la eurozona, puede salir Irlanda de la eurozona, pero son paliativos nada más, no son soluciones de fondo. ¿La crisis de los años 30 duró más o menos cuánto tiempo? Es una buena pregunta. Los expertos, digamos, no coinciden, pero quiero hacer mención a lo siguiente. En el año 37, o sea, 8 años después que había comenzado la crisis, el gobierno de los Estados Unidos decidió quitar este estímulo económico, es decir, esto de poner liquidez para salvar a las economías, y Estados Unidos se volvió a caer. Se volvió a caer, tuvieron que volver a colocar dinero y fue, según algunos expertos, con la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos sale recién, cuando hubo un aumento en demanda muy fuerte desde fuera. Entonces son crisis de larga duración. Como te mencioné al comienzo, Ricardo, el problema es que la crisis es de sobreendeudamiento, es una crisis de insolvencia. Y una crisis de ese tipo no la solucionas arrojando billetes. Ese es el gran problema que hay ahora y que en realidad los líderes mundiales no se ponen de acuerdo todavía. Nadie sabe si Grecia se va a caer, por ejemplo. Nadie sabe si es que se le va a rescatar y cómo. ¿Cómo se le va a rescatar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo pasa con Estados Unidos. Hay elecciones en noviembre del año 2012 y no se ve ningún programa de fondo que intente ir sobre dos grandes problemas. Uno, la explosión de la burbuja inmobiliaria, esto es la caída en el precio de las viviendas. Y en segundo lugar, el sistema financiero que no se compone. Mientras esas dos cosas no se arreglen, echar dinero es simplemente crecer tu deuda y tener que ajustarte más un tiempo después. De acuerdo. Saliéndome un poco del contexto, por favor. ¿Qué tan cierto es eso que nos enseñan en el colegio a muchos, en el sentido de que las guerras, por ejemplo la guerra con Corea, la Segunda Guerra Mundial, fueron situaciones bastante favorables para el Perú, digamos? Es que, aunque suene medio paradójico, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque los conflictos bélicos, desde luego que no son deseables en ningún sentido, aumentan la demanda por metales y por pertrechos. Y ese tipo de cosas se hacen con metales que el Perú tiene. Entonces, de esa óptica la respuesta es sí, aunque suene pues contraintuitivo. ¿No se avisora ningún conflicto internacional de magnitud, digamos? No. Hoy día el mundo entero está preocupado por el tema de la crisis internacional. Hay una tremenda preocupación a nivel mundial. No se sabe, por ejemplo, por mencionar algún detalle, en qué ahorrar, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo en una publicación internacional hoy día en que se le preguntaba a 3 premios Nobel en qué cosa ahorras tú tu dinero, en qué ahorras. Y algunos decían, bueno, como yo vivo en los Estados Unidos, ahorro en dólares, pues porque los uso para comprar cosas, ¿no? Otros decían, bueno, yo una parte en dólares y otra parte en moneda china. El problema con la moneda china es que no es convertible. Es decir, si uno tiene moneda china no la puede cambiar. Entonces, en realidad, eso ha originado en este momento dos cosas. Por un lado, hay mayor demanda por oro, porque el oro es el activo de refugio más antiguo de la historia de la humanidad, ¿no? El oro no va a perder valor. El problema con el oro es que es difícil pasarlo a billetes, no es tan simple. Y lo otro que están haciendo los inversionistas es mantener dólares en la mano. Compran dólares para mantenerlos y eso está explicando por qué el dólar está en el Perú subiendo un poco, de a poquito está subiendo. Sí. Eso está explicando, o sea, el inversionista dice, prefiero tener efectivo
y esperar cualquier coyuntura para en ese momento usarlos. Ese es el gran tema que hay en este momento. O sea, es una cuestión bien curiosa porque no se sabe qué hacer. La última pregunta que te quería por favor, hacer, Ricardo. ya me enseñas, es, se recomienda, y lo hemos hecho a veces en este programa, por ejemplo, como una inversión interesante, embarcarse en la compra, sobre todo a gente de la clase media, vamos a decir, en la compra de una vivienda o un departamento. A ver, los precios de las viviendas en general están altos. Eso cualquiera de tus televidentes puede dar fe de lo que estoy diciendo. Están altos. Sobre todo en el Cusco, en Cusco, en distritos, en varios distritos de Lima, Arequipa, varios distritos de Arequipa también. Se han vuelto locos. La gente se ha vuelto un poco loca. En Tumbes también hay zonas donde está subiendo. Entonces, el tema es si es que esto va a subir más o no. Esa es la pregunta. En realidad, si yo me embarco en un crédito hipotecario y tengo que pagar, digamos, por un tiempo largo una cantidad mensual, yo tengo que estar seguro que mi propiedad no va a perder valor. Es decir, si yo compré la propiedad en $60.000, bueno, pues no quiero que dentro de un año valga 40. Y eso es lo que ocurriría en caso que este boom crediticio que hay ahora, en el sentido que se da muy fácilmente crédito para fines hipotecarios, haga que los precios en un determinado momento caigan, porque la gente ya no va a poder pagar. Entonces, una apuesta de una compra de una vivienda es positiva en la medida que uno tenga la certeza, desde luego mediana aunque sea, que va a tener los recursos para el repago. Y ese es el elemento clave. La regla de oro es, lo que yo pago por concepto de deudas mensualmente no debe exceder al 30% del ingreso de ese mes. Esa es la regla de oro. Carlos Parodi, muchísimas gracias por tu participación. Un placer, Ricardo, estoy a tus órdenes y un saludo a todo el Perú, por favor. Muchas gracias. Amigos, no se vayan, regresamos en breve. Vamos a estar con el señor Alejandro Flores, oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, que participará en la Expo Alimentaria. Vamos a conversar sobre las posibilidades en este sector. Regresamos.